me and my RPG, hurrah, hurrah. We'll guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Anarcosionismo. Por Fernando Chiopka. Se estima que el ser humano anatómicamente moderno ha habitado este mundo durante 300.000 años y comenzó la modernidad conductual hace 50.000 años, pero solo los últimos 5.000 años de la historia humana se conocen a través de la escritura. Durante gran parte de este periodo registrado, la región de Palestina fue escenario de conflictos territoriales y fue ocupada sucesivamente por Cineo, Cenecitas, Cadmonitas, Hititas, Ferecetas, Rafaim, Amorreos, Cananeos, Gergesitas, Jebuseos, Filisteos, Egipcios, Hebreos, Asirios, Babilonios, Aqueménidas, Persas, griegos / macedonios, romanos, bizantinos, persas sasánidas, árabes, cruzados europeos, mamelucos, otomanos, franceses, británicos y sionistas europeos. Después de milenios de disputas por la tierra, estos últimos ocupantes han instigado otro tipo de conflicto, esta vez dentro del libertarismo, que también ha alcanzado proporciones bíblicas. Aparentemente, hay casi unanimidad entre los grandes nombres del libertarismo, presentes y pasados, que están de acuerdo en que los sionistas son invasores y los árabes palestinos son víctimas desposeídas. Pero fuera de esta, casi, unanimidad, hay dos voces estridentes que piensan lo contrario. Uno de ellos es el profesor Walter Block, uno de los principales intelectuales libertarios de la historia, que ha defendido a los sionistas en los principales medios de comunicación, en un libro y en altercados con otros grandes intelectuales libertarios, aquí y aquí. El otro es el primer autoproclamado anarcocapitalista en ser elegido jefe de Estado, Javier Milei, que puede que no esté entre los más grandes intelectuales libertarios, pero es el que está más en el punto de mira de los principales medios de comunicación, y sus declaraciones prosionistas llegan al público global en general. Dado el peso de estas voces disidentes, vale la pena reconsiderar la pregunta, si los judíos son los verdaderos dueños de la tierra de Israel, como afirman Block y Milei, el conflicto contra los árabes palestinos es una guerra justa de defensa. Block y Milei también afirman que la forma en que las FDI están llevando a cabo la guerra es la mejor forma posible de defensa, en la que no se cometen excesos y todas las bajas civiles son daños colaterales inevitables en este tipo de guerra. Si tienen razón, ¿los libertarios que condenan a Israel están equivocados? Según los sionistas, los judíos fueron expulsados por la fuerza de Israel y actualmente, siglos después, solo están recuperando lo que es legítimamente suyo. ¿Serían entonces los judíos, como pueblo, los legítimos propietarios del territorio palestino? La adquisición de tierras. El primer supuesto reclamo de propiedad proviene de cuando el abiro Abraham emigra a la ciudad de Hebrón, ubicada en la tierra de Canaán, que Dios había prometido a su descendencia. Establecido allí, Abraham compra al hitita Efrón por 400 siclos, aproximadamente 4,5 kilogramos, de plata a la cueva Macpela para enterrar a su esposa Sara. Según la narración de la Biblia, Jacob, el nieto de Abraham, pasa a llamarse Israel y tiene 12 hijos, que pasarían a formar las 12 tribus de Israel. Estos ahora llamados israelitas terminan siendo esclavizados en Egipto, pero no todos, algunos continuaron habitando Canaán, la ciudad de Salem, por ejemplo, todavía está en posesión de los israelitas. Los esclavos israelitas llegaron a ser muy numerosos, hasta que el gran legislador Moisés encabezó una revuelta y los liberó, llevándolos de vuelta a la tierra prometida, que estaba habitada por otros pueblos y tuvo que ser conquistada por la fuerza. Así es como se habría llevado a cabo la reconquista. Este genocidio está lejos de cumplir con los prerequisitos de la ética libertaria para la adquisición de propiedades. Aunque la arqueología indica que este y otros relatos de la Biblia nunca ocurrieron, sirvieron como el mito fundacional de la nación y se utilizan hoy en día para motivar y justificar las atrocidades sionistas. Varios pasajes de la Biblia indican que los israelitas se sentían culpables por robar la tierra de los cananeos. Sin embargo, durante 4 siglos los conquistadores israelitas vivirían en un sistema con características libertarias, bajo la autoridad de los jueces, que gobernarían en base a leyes divinas, es decir, una teocracia. En su Historia de los judíos, Paul Johnson señala que el reino de Israel. Durante este periodo, los israelitas se vieron envueltos en varios conflictos con otros pueblos y conflictos internos entre las tribus de Israel, que solo se unieron ante la amenaza de un enemigo poderoso, los filisteos, que casi llegaron a dominar Egipto. Aún así, solo estarían de acuerdo en cambiar del sistema descentralizado de jueces a una monarquía a través de la vieja institución de la profecía. Johnson relata, el profeta Samuel le recordó al pueblo que nunca habían tenido un rey, una de las funciones de los profetas era transmitir la historia al pueblo,
y que, al ser una teocracia, Israel no podía elegir un rey sin rechazar el gobierno de Dios y, por lo tanto, pecar. Y la profecía de Samuel fue una precisa y verdadera advertencia libertaria. El primer rey fue un fracaso. Saúl y su hijo Jonatán son derrotados y asesinados por los filisteos. Entonces David se convierte en rey de Judá, y después del asesinato de Isbal, el sucesor de Saúl en el reino de Israel, los ancianos le ofrecen el trono a David. Después de arrebatar Jerusalén a los jebuseos, algo que los israelitas no habían podido hacer en 200 años, unió el norte y el sur y la convirtió en la capital nacional y religiosa de Israel. Comienza la edad de oro de Israel, con el dominio sobre la tierra que había sido prometida a los descendientes de Abraham. Esta era, que es utilizada como modelo por los sionistas modernos en su intento de reconstruir Israel, duró solo 2 generaciones. David fue sucedido por Salomón, quien a su vez fue sucedido por Roboam, quien no pudo mantener unidos los reinos, y el norte se separó del sur. En una época de imperios nacientes, el babilónico seguido por el asirio, estos pequeños reinos, Judá al sur e Israel al norte, siguieron separados a su destino. Incluso si consideramos que los israelitas que vivían en el reino unificado eran todos descendientes de Abraham, ¿habrían mantenido los judíos modernos esta herencia al no casarse con extranjeros? Esta teoría sionista pronto se desmorona con Salomón, quien amaba muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonios e hititas. Se casó con 700 princesas y 300 concubinas. Primeras diásporas. Estos reinos divididos de razas mixtas no pudieron resistir la expansión del imperio asirio. Sargón II destruyó el reino del norte, eliminando a toda la élite y enviando colonos, en lo que se consideraría la primera diáspora, cuando también 10 tribus israelitas desaparecieron para siempre. Sin embargo, como relata Sargón II en los Anales de Corsabat, solo se llevó consigo a 27.290 de las personas que vivían allí. En Samaria quedaron campesinos y artesanos israelitas que se casaron con los nuevos colonos. Una segunda diáspora ocurrió 135 años después de la caída del imperio asirio y el ascenso de Babilonia como la nueva potencia. El reino de Judá fue derrotado, Jerusalén fue destruida y los israelitas fueron exiliados de nuevo, pero, de nuevo, la gente pobre se quedó, y algunas ciudades, como Gabaón, Mizpa y Betel, quedaron intactas. Fue en el exilio, privado de un estado, donde más se desarrollaron las prácticas judías, también como una forma de distinguirlos de los paganos que los rodeaban. Jeremías, el primer judío, dijo que la destrucción del reino no importaba. ¿Israel seguía siendo el pueblo escogido de Dios? Podía llevar a cabo la misión que Dios le había asignado también en el exilio y la dispersión como dentro de los límites de su pequeño estado-nación. Cuando la alianza de persas y medos liderada por Ciro sucedió al imperio babilónico, los judíos exiliados pudieron regresar, pero la mayoría optó por permanecer en Babilonia. Los que decidieron regresar pasaron por las mismas dificultades que los sionistas del siglo XX. Los judíos vivirían en paz bajo los persas, que permitieron la libre práctica religiosa en todo su imperio, hasta que fue destruido por Alejandro Magno en el año 332 a.C. Las conquistas macedonias fueron acompañadas por la helenización, que afectó de manera aterradora a la cultura judía, generando una disputa entre judíos reformistas y rigoristas que culminó en las revueltas de 166 a 152 AC. Y la expulsión de los griegos, que no eliminaron el helenismo, sino solo el politeísmo. El poder griego sería reemplazado por el poder romano, presagiando de nuevo una coyuntura de sionistas modernos. Los judíos vivirían en paz bajo los persas, que permitieron la libre práctica religiosa en todo su imperio, hasta que fue destruido por Alejandro Magno en el año 332 a.C. Las conquistas macedonias fueron acompañadas por la helenización, que afectó de manera aterradora a la cultura judía, generando una disputa entre judíos reformistas y rigoristas que culminó en las revueltas de 166 a 152 AC. Y la expulsión de los griegos, que no eliminaron el helenismo, sino solo el politeísmo. El poder griego sería reemplazado por el poder romano, presagiando de nuevo una coyuntura de sionistas modernos. Una vez más, asistimos a una dominación territorial agresora sin ningún tipo de legitimidad libertaria. Israel viviría su época de mayor esplendor, con la construcción del segundo templo, palacios, fortalezas, la tumba de los patriarcas en Hebrón, puertos, infraestructura y la fundación de nuevas ciudades. Sin embargo, los judíos estaban divididos en varias sectas como los saduceos, los fariseos, los celotes y los esenios. Una comunidad esenia, los bautistas, se estaba convirtiendo en una secta universalista que internalizaría el helenismo y predominaría sobre todas las demás, el cristianismo. Pero fueron los celotes quienes lideraron la primera revuelta contra Roma que resultó en la toma de Jerusalén y la destrucción del templo que nunca fue reconstruido y terminó con la toma de la fortaleza de Masada en el año 74.
Sin embargo, las tensiones irreconciliables entre el judaísmo y la cultura griega continuaron, hasta que 60 años después estalló otra gran revuelta contra Roma. En este punto, los judíos constituían el 10% de la población del Imperio Romano y liderados por el príncipe Simón Bar Cosiba, a quien el rabino más erudito de la época, Akiva ben José, reconoció como el Mesías y lo rebautizó como Bar Kokhba. Los judíos opusieron una feroz resistencia, infligiendo grandes pérdidas a los romanos, que tuvieron que desplegar no menos de 12 legiones para finalmente derrotarlos en 135, y los vencedores comenzaron a llamar a la región Siria-Palestina. Sería otro Mesías judío, predicho principalmente por el profeta Isaías, Jesucristo, quien prevalecería sobre Roma en el año 313. Pero estas dos derrotas pusieron fin a la historia del Estado judío en la antigüedad. Y es sobre la base de este acontecimiento que los sionistas políticos reclamarían primero el territorio para el pueblo judío, que habría sido expulsado por la fuerza por los romanos y tendría el derecho legítimo de regresar 17 siglos después. Entonces, ¿hay alguna justificación libertaria para esta afirmación? ¿Sería el pueblo judío el legítimo dueño de Palestina? Y, lo que es más importante, ¿existe un pueblo judío? ¿Expulsión? Si un grupo de personas es desalojado forzosamente de su propiedad, siguen siendo los propietarios legítimos y tienen derecho a regresar y retomar el área. Este derecho puede transmitirse a sus descendientes, y la ilegitimidad de los ocupantes ilegales también se transmite a sus descendientes o a los ocupantes posteriores. Como hemos visto anteriormente, la propiedad de Israel nunca fue adquirida legítimamente, sino más bien a través de una conquista agresiva por parte de pueblos como los cananeos y los idumeos. Sin embargo, se puede argumentar que los judíos poseen un mejor derecho que cualquier otro, ya que los cananeos y los idumeos ya no existen, y los judíos supuestamente han seguido siendo un pueblo hasta el día de hoy. El primer punto a tener en cuenta es que nunca hubo esta expulsión. Cuando Roma reprimió la revuelta de Bar Kokhba, cientos de miles de judíos fueron asesinados y esclavizados, pero solo una élite gobernante y sacerdotal se vio obligada a abandonar la región. El Imperio Romano no expulsó a las poblaciones de las regiones conquistadas. Palestina continuó siendo ocupada mayoritariamente por judíos, que pronto experimentaron una edad de oro bajo el liderazgo de Yehuda Hanasi, 135 a 217, un rabino compilador de la Misná y príncipe que tenía una buena relación con los emperadores romanos. Entonces, ¿qué explica la presencia de judíos dispersos por todo el mundo? ¿No fueron exiliados por los romanos? De hecho, antes de las revueltas contra Roma, los judíos ya estaban dispersos. Proselitismo judío. En el año 59 a.C., Cicerón ya se quejaba del gran número de judíos que había en Roma. También estaban presentes en el país de los partos, al este. Esto se debió a dos razones principales. El primero es la inmigración. De la misma manera que hoy en día millones de personas emigran a otros países en busca de mejores oportunidades, muchos judíos se trasladaron de Israel a otras partes del mundo antiguo, especialmente a las grandes ciudades. Esta tendencia urbana judía prevaleció a lo largo de los siglos. La segunda es la conversión. La idea del monoteísmo ético era muy seductora para los paganos, lo que dio fuerza al proselitismo judío. La Septuaginta, la traducción de la Torá al griego, dio aún más impulso a las conversiones. En los primeros siglos de nuestra era, surgió un competidor en el mercado monoteísta, el cristianismo, pero como estaba prohibido y perseguido en el Imperio Romano, el judaísmo tenía la ventaja. Al ser una religión legalmente reconocida por el derecho romano, el norte de África y todo el Mediterráneo experimentaron una conversión masiva al judaísmo. Se produjeron conversiones entre todas las clases sociales, incluidas las entidades políticas que se convirtieron, como el reino de Adiabena, en el actual norte de Irak. El término judío dejó de significar habitante de Judea y comenzó a designar a todos los conversos al judaísmo y a sus descendientes. Estos hechos refutan la afirmación sionista del exilio forzado de un pueblo, tanto por el lado de que no hubo expulsión como por el lado de que los judíos no constituían un pueblo, sino una religión. De hecho, las conversiones masivas trajeron ADN que no era parte del acervo genético original en la tierra de Abraham. Orígenes de Alejandría, el teólogo erudito cristiano que vivió en esta época, señaló que el nombre Yehudayos no es el nombre de una etnia, sino de una elección, de forma de vida. Cuando el crecimiento del cristianismo se volvió incontrolable y se convirtió en la religión oficial del imperio, el judaísmo fue arrojado a los márgenes. Otro factor que ayudó a reducir el número de judíos fueron sus exigencias más excesivas, como la circuncisión y las restricciones dietéticas, y fueron a buscar adeptos a lugares donde el monoteísmo cristiano no había llegado. Muchos en la península arábiga adoptaron la religión judía, incluyendo un poderoso reino, Inyar, el actual Yemen.
Algunos de estos judíos se desarrollaron en otra secta que seguiría un curso exitoso por separado, el Islam, que dominaría gran parte del mundo y colocaría al judaísmo en un modesto tercer lugar entre los seguidores de las religiones monoteístas. Durante el dominio bizantino, numerosas tribus bereberes adoptaron el judaísmo, que duró hasta la violenta conquista islámica en el año 694 con la derrota de la reina judía Caina. El judaísmo seguía siendo la religión de un vasto imperio desde alrededor del año 800 hasta su destrucción en 1016, Casaria, cuya extensión, según Solomon Sanden, la invención del pueblo judío, era con mucho la más vasta e importante que la de todos los reinos existentes en el país de Judea. Y las fuentes externas disponibles sobre su historia son mucho más variadas que las relacionadas con el reinado de David o Salomón. Pero fuera de estos periodos, los judíos vivirían en reinos y estados dominados por otras religiones. Por lo tanto, hablar de pueblo judío tiene tanto sentido como hablar de pueblo cristiano o pueblo maometano. Y los practicantes de la religión judía tendrían tanto derecho a la Eretz Israel prometida a Abraham como los practicantes de las dos principales religiones abrahámicas, los cristianos y los musulmanes, es decir, ninguna de las dos. Los sionistas pueden afirmar que el judaísmo tendría más derecho a Sion porque permaneció fiel a las prácticas religiosas de los patriarcas, mientras que las otras sectas se diferenciaron hasta el punto de desvincularse de una corriente religiosa continua, pero esto está lejos de la verdad. El judaísmo rabínico, con la sinagoga como institución normativa, se desarrolló a partir de la secta farisea y es muy diferente de la religión practicada en el antiguo Israel, que se centraba en el templo y el sacrificio de animales. Si existiera un derecho establecido por la semejanza, el reclamo más legítimo de propiedad pertenecería a los caraítas, una secta del judaísmo que no acepta ninguna adición posterior a Moisés, como el Talmud y la Misna. Además, islamistas y cristianos postulan que ellos son la corriente principal y que fueron otros los que se desviaron de ella, perdiendo así el derecho a la herencia de Abraham. Por ejemplo, Pedro, el primero en confesar su fe en Cristo, fundó la iglesia primitiva sobre la herencia de Israel, y en Gálatas 3, 28-29, Pablo expande la herencia abrahámica a cualquiera que acepte a Jesús, judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer, ya no se distinguen, porque con Cristo Jesús todos vosotros sois uno. Y si sois de Cristo, sois simiente de Abraham, herederos de la promesa. De hecho, cristianos y musulmanes libraron varias guerras para controlar la región, que también consideraban sagrada. La cueva de los patriarcas sirve como ejemplo de esta disputa. Era un lugar de peregrinación y fue fortificada y ornamentada por el rey judío Herodes. Fue transformada en basílica por los bizantinos. Cambiada en mezquita por los árabes. Volvió a ser una iglesia cuando fue tomada por los cruzados. Saladino la convirtió de nuevo en mezquita, que fue ampliada por los mamelucos, fue restaurada por los otomanos, y después de la Guerra de los 6 días y la ocupación de Cisjordania pasó a ser controlada por el Estado de Israel. Después de la compra de Abraham, el gobierno por la fuerza siempre fue el dominio en la región, y nunca hubo un reclamo legítimo de propiedad del territorio palestino que pudiera atribuirse a un pueblo judío ficticio. La justicia del sionismo. Aunque no tienen derecho a Palestina, los judíos deberían poder tener un estado propio. Por supuesto, según la ética libertaria, ningún estado tiene derecho a existir, pero existen en el 100% de la tierra del mundo y un grupo de personas que quisieran separarse de los estados existentes y formar su propia entidad política autónoma debería tener derecho a la secesión. Si este grupo de personas está disperso por todo el mundo, pueden trasladarse a un territorio y concentrarse allí y exigir su derecho a la secesión. Y este era el justo anhelo sionista, que surgió en un momento en que se estaban formando las identidades de los estados-nación modernos y cobró fuerza con el trato que recibían los diferentes. Después de perder sus estados y perder la batalla de las conversiones, los judíos se encerraron en sí mismos y comenzaron a vivir como una minoría rodeada de no judíos. Durante la Edad Media, en la cristiandad europea, los judíos eran considerados un problema social que contaminaba la verdad religiosa. En una época de misticismo, los judíos eran acusados periódicamente de libelos de sangre que generalmente terminaban en masacres. El judaísmo no estaba libre de misticismo, sino todo lo contrario, era la religión más contaminada por el oscurantismo, especialmente con la gran difusión de las enseñanzas esotéricas de la Kabbalah, que con su creencia en varias deidades incluso hizo que el judaísmo se excluyera del monoteísmo. Debido a que está envuelto en brujería y rituales mágicos. El profesor Ariel Toff, que se especializa en el judaísmo medieval, cree que las acusaciones recurrentes de libelos de sangre no eran falsas, como afirma la historiografía dominante, y que las hostilidades de los cristianos contra los judíos estaban bien fundadas. Los judíos prosperarían económicamente gracias a la práctica de la usura, que estaba prohibida para los cristianos, y también para los judíos, pero los judíos podían prestar dinero a interés a los no judíos, gois.
Dado que no tenían ninguna barrera moral para explotar a los goy, los judíos también prosperarían al ser utilizados por príncipes y nobles como recaudadores de impuestos y alguaciles de tierras, oprimiendo al campesinado y a los pobres en su nombre. A menudo, este enriquecimiento en funciones inmorales despertaba resentimientos populares que podían resultar en la expropiación y expulsión de los judíos. A pesar de la impresión inversa actual, de hecho los judíos vivían mejor bajo el Islam que bajo el cristianismo. Bajo el dominio islámico, los no musulmanes tenían oportunidades limitadas y tenían que pagar un impuesto. Maimónides, el mayor intelectual judío de la historia, que llegó a ser considerado un segundo Moisés, escribió en árabe y vivió bajo califatos islámicos, primero de Al-Ándalus y, después de que los fanáticos bereberes tomaran el poder e impusieran conversión o exilio, vivió bajo los califatos chiíes y luego suníes que controlaron Egipto en su vida. ¿A dónde fue el médico de Saladino? Los judíos, además del hebreo, que se usaba solo con fines litúrgicos, desarrollaron su propio idioma, el yidis, y vivieron separados del resto de la población, generalmente en guetos que disfrutaban de cierta autonomía con respecto a los poderes gobernantes. Antes de emigrar a los Estados Unidos, David Rothbard, el padre de Murray Rothbard, vivía en un gueto en Polonia y ni siquiera podía hablar polaco, solo yidis. Dentro de estas comunidades judías semiautónomas, el individuo estaba a merced de la autoridad rabínica, que controlaba coercitivamente todos los aspectos de la vida y aplicaba mano dura a los desobedientes hasta la pena de muerte. El profesor Israel Sack informa que el acto de liberación se produjo cuando nació el Estado moderno, y la comunidad judía perdió sus poderes para castigar o intimidar al judío individual. Se habían roto los lazos de una de las más cerradas de las sociedades cerradas, una de las sociedades más totalitarias de toda la historia de la humanidad. Después de la Revolución Francesa y el declive general del poder religioso, los judíos, que, liberados, también comenzaron a abandonar la religión, comenzaron a vislumbrar el fin de la condición de ciudadanos de segunda clase en las naciones en las que vivían y el comienzo de la igualdad ante la ley. Esto resultó ser una ilusión a la luz de los grandes pogromos rusos de 1881-2 y el asunto Dreyfus de 1894 en la Francia de la Ilustración. Fue durante su cobertura de la injusticia sufrida por el capitán judío Alfred Dreyfus e influenciado por la novela Daniel Deronda, que el periodista judío austrohúngaro Theodor Herzl tuvo la inspiración para iniciar el movimiento sionista moderno. En 1885 publicó el libro Der Judenstaat, el Estado judío, en el que proponía que los judíos del mundo se agruparan en un territorio y establecieran un Estado propio, donde dejaran de ser una minoría sujeta a los excesos de la mayoría, una demanda legítima, escribió, si, al menos, pudieran dejarnos en paz. Pero no creo que lo hagan. Herzl sugirió la formación de un congreso sionista para discutir acciones prácticas para la creación de un Estado judío, una idea que pronto se puso en práctica con la celebración del primer congreso sionista en 1897 en Suiza. La primera dificultad fue precisar quiénes eran judíos. ¿Eran los practicantes del judaísmo? ¿Eran una etnia? El propio Herzl se asombró ante la sugerencia de que los judíos eran una raza cuando el escritor judío británico Israel Sandwell, conocido por su fealdad, consideró que ambos tenían el mismo origen. Pero esta idea etnocentrista fue promovida por otros sionistas, como Max Nordau, que creía que los judíos constituían claramente un pueblo de origen biológico homogéneo. El aspecto religioso tampoco era satisfactorio, dado el gran número de judíos ateos o no practicantes que engrosaban las filas del sionismo. Pero para que el movimiento avanzara era necesario crear una identidad común, y esta tarea fue realizada por protosionistas e historiadores sionistas. La invención del pueblo judío. Cuando en 1820 el historiador judío alemán Isaac Marcus Host publicó el primer volumen de un total de 9 de su historia de los israelitas desde la época de los macabeos hasta nuestros días, consideró que los judíos poseían quizás un origen común, pero las comunidades judías no eran miembros separados de un pueblo específico. Su cultura y su forma de vida variaban enteramente según el lugar, y solo una creencia particular en Dios los unía y los unía. No había una superentidad política judía que separara a los judíos de los no judíos. Sand, 2008. Pero fue un crítico del enfoque de Host. Heinrich Graetz con su Historia de los judíos desde la antigüedad hasta el presente, cuyos primeros volúmenes se publicaron en 1850, quien inventó el concepto de pueblo etnoreligioso judío, que poseía una existencia continua confirmada por los relatos bíblicos hasta la vida contemporánea en el exilio. Graetz no era sionista, no abogó por la creación de una patria judía, pero incluyó la narrativa del exilio en su obra. La afirmación sionista del regreso a Israel de un pueblo exiliado se basaba en un mito creado y difundido dentro del cristianismo. El exilio habría sido un castigo divino para los judíos que, en lugar de aceptar la gracia redentora del Mesías enviado, según las profecías, por Dios, lo crucificaron.
En 1862, con la publicación de la obra Roma y Jerusalén de Moses Hess, se anticipó la idea sionista de Theodor Herzl. Hess fue el precursor tanto del sionismo como del comunismo, como señaló Douglas North en el Marx que nadie sabe. Inspirado por las pseudociencias racistas que proliferaron en su época de creciente nacionalismo, Hess concibió a los judíos como una raza que conservaba su pureza desde el antiguo Egipto gracias a su fe y que estaba destinada a emigrar de nuevo a Tierra Santa. Esta concepción también sería la base de la Ley de Ciudadanía del Reich del 14 de noviembre de 1935, donde la burocracia nazi redactó 27 decretos leyes que trataban de la cuestión racial. Los historiadores Simon Dubnow y Salo Baron establecieron un discurso protonacional específico y definido. La historia judía fue la de un pueblo que nació nómada en un tiempo muy lejano y continuó existiendo, de manera milagrosa y misteriosa, a lo largo de la historia. Arena, 2008, y los historiadores Yitzhak Ber y Benzion Dinur consolidaron una historiografía sionista, de una continuidad homogénea del pueblo de Israel, siempre ansioso por volver a su patria. Ante la ausencia de pruebas históricas y arqueológicas de que Roma expulsó a los judíos, Dinur alteró la narrativa del exilio. Los judíos fueron expulsados de Palestina después de la conquista islámica, una fecha más reciente, el siglo VII, que mejoraría el reclamo del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Sin embargo, esta expulsión tampoco se produjo, como se explica a continuación. Al comienzo del movimiento sionista, la ubicación del nuevo Estado judío no estaba definida. Argentina y Uganda fueron algunos de los lugares propuestos, y de hecho, el regreso a Sion estaba prohibido por los mandamientos rabínicos y solo debía ocurrir en el juicio final y a través del Mesías. Sin embargo, Palestina fue el único lugar que despegó, y los sionistas comenzaron a trasladarse allí y a fomentar la inmigración masiva de judíos. Se creó entonces el mito de que los judíos constituían un pueblo, expulsado ilegítimamente de su tierra, que por lo tanto tenía derecho a regresar. Si Palestina fuera una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, una reapropiación sionista original sería legítima, pero el problema es que no lo fue. El problema árabe. Cuando los primeros sionistas llegaron a Palestina, se encontraron con una tierra vastamente ocupada. A partir de 1891, el sionista espiritual Adam señaló que había poco suelo sin cultivar en Palestina, excepto colinas pedregosas y dunas de arena, y advirtió que los colonos judíos no deberían, bajo ninguna circunstancia, despertar la ira de los nativos con actos horribles, deben recibirlos más bien con un espíritu amistoso de respeto. Los árabes que estaban allí eran en gran parte los pueblos locales originales, que no habían sido expulsados ni por los romanos en el siglo II ni por los musulmanes en el siglo VII. Bajo el califato Omeya, para no pagar la jizya, el impuesto para las minorías religiosas, muchos judíos se convirtieron al Islam, una religión cercana que se originó como una rama del judaísmo. El sionista marxista Dober Borochov consideraba a los palestinos como parte de la raza judía. De hecho, la genética parece probar esta ascendencia, sugiriendo que los palestinos son los genéticamente más cercanos a los antiguos israelitas. Los dos principales discípulos de Borochov, David Ben Gurion y Yitzhak Ben Zvi, futuros fundadores del Estado de Israel, creían que los árabes palestinos volverían al judaísmo cuando se encontraran con su cultura superior y, por lo tanto, se integrarían en la nueva nación. Sin embargo, los palestinos, musulmanes y cristianos se han mostrado mucho más apegados a sus tradiciones de lo que imaginaba la izquierda sionista. Finalmente, con la revuelta árabe de 1929, Ben Gurion abandonó su expectativa de integración y entró en una disputa territorial con los palestinos. Al principio, los inmigrantes judíos de Europa compraron la tierra a los árabes, que comenzaron a cobrar cada vez más por ella. La adquisición mayoritariamente legítima. Después del dominio otomano, muchos títulos estaban en manos de extranjeros que nunca habían puesto un pie en Palestina. De tierras fue impulsada por el barón Edmond de Rothschild, quien en 1924 adquirió 125.000 acres, donde estableció varias comunidades y ayudó a promover la iniciativa socialista del kibutz. Pero este camino teóricamente legítimo estaba resultando muy ineficiente para la pretensión sionista de formar un Estado judío, una pretensión que llegó a ser cada vez más conocida por los árabes, dando lugar a inevitables conflictos. Creada en 1920, la Haganah, un grupo paramilitar que bajo el mando de Ben Gurion se convertiría en un verdadero ejército y daría origen a las fuerzas de defensa de Israel, comenzó a proteger a los sionistas e intimidar a los palestinos. Junto con otras dos milicias, el Irgun y la banda Stern, la Haganah llevaría a cabo una campaña de terror, la Nakba, destinada a la limpieza étnica de los palestinos de la tierra prometida. El acto más notorio de esta campaña fue el ataque a la aldea de Ir Yassin, donde más de un centenar de civiles desarmados, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron masacrados por el ejército sionista.
Con la difusión de las noticias de la bárbara carnicería, el objetivo se logró y 750.000 palestinos huyeron despavoridos de sus hogares, ciudades y granjas. Los sionistas también fueron los inventores del terrorismo moderno, y se llevaron a cabo muchos ataques terroristas contra el Imperio Británico que dominaba Palestina. El mayor de todos estos actos fue el bombardeo del Hotel Rey David por parte del Irgun, con el consentimiento de la Gana, que causó 91 muertos, 28 británicos, 41 árabes, 17 judíos y 5 personas más, e hirió gravemente a otras 45 personas. El terrorismo sionista también logró su objetivo, y los británicos entregaron el mandato de Palestina a la ONU, que pronto recomendaría la creación del Estado de Israel. Además de Ben Gurión, muchos otros primeros ministros de Israel procedían de estas organizaciones terroristas, como Yitzhak Samir, Menachem Begin, Yitzhak Rabin y Yigal Allon, todos los gobernantes apropiados de un país formados a través del terrorismo y el robo de propiedades. La sugerencia de la ONU de la partición tampoco tiene legitimidad. Incluso si no hubiera sido una votación amañada presidida por el diplomático prosionista brasileño Oswaldo Arana. Ningún organismo supranacional burocrático tiene derecho a determinar fronteras y formar países, sin el consentimiento de las poblaciones locales, que en 1948 estaban compuestas por menos del 30% de judíos a los que se les asignó el 54% del territorio. Esta recomendación de la ONU fue aceptada de inmediato por la minoría judía que proclamó la fundación del Estado de Israel, claramente un acto agresivo que hizo que los árabes se unieran en una liga y declararan una guerra defensiva. Ben Gurión y otros líderes sionistas nunca tuvieron la intención de respetar las fronteras propuestas por la ONU, que se ampliaron con la victoria en esta guerra y en las guerras posteriores y continúan ampliándose hasta el día de hoy. Los palestinos expulsados de sus propiedades emigraron a diferentes partes del mundo. Sin embargo, no todos los árabes huyeron de la violencia sionista. Muchos permanecieron dentro de las fronteras del actual Israel y muchos se refugiaron en la Franja de Gaza y Cisjordania, que son territorios bajo el dominio de Israel, que lo convirtió en un estado de apartheid, donde los palestinos de Israel son ciudadanos de segunda clase. La intelectualidad moderna considera que la panacea sería convertir a Israel en una democracia, pero los libertarios saben que la democracia no es más que una tiranía de la mayoría. Israel está constituido como un estado judío, y no podía ser de otra manera, porque esa es la esencia del sionismo. Toda la idea sionista consistía en crear un estado en el que los judíos fueran la mayoría, y no una minoría que pudiera ser oprimida por la mayoría. La democracia sería la ruina de los judíos, como de hecho vio Yasser Arafat cuando dijo que su mejor arma era el vientre de la mujer árabe. La tasa de natalidad entre los palestinos es mucho más alta que entre los israelíes seculares, lo que en unas pocas generaciones podría convertir a los judíos en una minoría en Israel, susceptible de ser oprimidos. En una democracia, el vientre materno es realmente un arma. Al analizar los regímenes de apartheid de Sudáfrica e Israel, Murray Rothbard indicó una solución diferente, reemplazar el apartheid parcial por el apartheid total, o la propuesta de dos estados. Sin embargo, como ha resumido el eminente profesor de política exterior Yomer Seimer, tanto la solución de dos estados, la democracia como el apartheid, han sido descartados por el actual régimen de Israel, que está llevando a cabo una brutal limpieza étnica en la Franja de Gaza y los habituales asesinatos y despojos en Cisjordania, además de las decenas de miles de muertos por las bombas. Miles de palestinos más ya han muerto de enfermedades y hambre, y más de 1 millón también podrían morir. ¿Libertario sionista? A la vista de los hechos narrados anteriormente, es realmente espantoso encontrarse con algún libertario que apoye este proyecto sionista de pura conquista agresiva del territorio. Aún más lamentable es ver a un ex-libertario del calibre de Walter Block, con una vida llena de grandes contribuciones a la defensa de una sociedad libre, destruir todo su legado defendiendo con vehemencia a una banda de ladrones asesinos. Block siempre contaba la anécdota de que cuando formaba parte del círculo de Ayn Rand en Nueva York, conoció a Murray Rothbard y en pocos minutos de conversación se convirtió al anarcocapitalismo. Sin embargo, ahora se ha revelado que Block nunca se convirtió realmente en un Rothbardian, y siguió siendo un randiano colectivista genocida. A pesar del claro historial de que los sionistas europeos, los verdaderos antisemitas, son invasores agresivos de Palestina. Block y Milley insisten en que Israel solo se está defendiendo a sí mismo, sin ningún exceso, y que, al menos para Block, todas las miles de muertes de civiles en el conflicto en curso son culpa exclusiva de Hamás, como si la guerra hubiera comenzado el 7 de octubre de 2023. Como si los israelíes nunca hubieran hecho ningún daño a los palestinos y solo estuvieran ocupándose de sus propios asuntos cuando, de la nada, Hamás cruzó la frontera y empezó a matarlos. Como si fuera posible que un ataque tan siniestro, pudiera haber sido llevado a cabo por personas que no habían sufrido ninguna agresión previa.
La maldad de los terroristas de Hamas es consecuencia de la maldad, el terrorismo, las injusticias y la opresión infligidos al pueblo palestino durante decenios por los sionistas. Una demostración de la fuente del mal se puede ver en la fecha del documental Burning Gaza, filmado durante la ofensiva de las FDI en la Franja de Gaza en 2014, uno de los muchos ataques israelíes contra los palestinos. El documental muestra la tragedia causada en la vida de 10 niños por las bombas israelíes. Lo mismo les ocurrió a miles de niños que en 2023 tendrían la edad de los jóvenes que cometieron actos atroces contra israelíes el 7 décimos. Milley tiene el descaro de decir que Israel es el defensor de los valores occidentales en Oriente Medio, y por lo tanto debe ser apoyado a toda costa, pero el robo de tierras y el genocidio nunca fueron valores occidentales, así como la democracia, que siempre fue una idea despreciada por los griegos hasta los padres fundadores de Estados Unidos, y que en realidad es un elemento de civilización. Además, Sami Samoa clasificó a Israel mucho más abajo en la jerarquía de los regímenes democráticos. En primer lugar, los valores occidentales no son judíos, sino católicos. ¿Qué es el llamado Occidente? En El nacimiento de Occidente, Paul Collins señala que Occidente nació cuando el Papa coronó a Otón y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y las convicciones de la Iglesia Católica Romana dominaron la escena. Como se ha visto anteriormente, los judíos serían una minoría excluida en el Occidente católico, y sus valores insignificantes en la constitución de la cultura occidental. El lema modernista, valores judeocristianos, habría sonado absurdo para el hombre que vivió en la época medieval, en el apogeo de Occidente, en la época más libertaria de la historia, o incluso para el hombre del siglo XIX. Si Israel encarnara los preceptos del antiguo judaísmo, la vida humana sería un valor supremo. ¿La vida humana era considerada sagrada porque los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo conciliar la importancia dada a la vida por el judaísmo antiguo con la carnicería causada en la Franja de Gaza por las Fuerzas Armadas israelíes? Es imposible. Sin embargo, el judaísmo que se desarrolló a partir del siglo I es el judaísmo talmúdico, que predica que solo la vida de los judíos es sagrada, mientras que la vida de los goy puede ser despreciada. Que los judíos pueden e incluso deben ser desleales cuando tratan con goys. Que los judíos pueden explotar y oprimir a los goy. Incluso el robo de golis está permitido por el Talmud. Por lo tanto, cuanto menor sea la influencia de la religión judía, judaísmo clásico /diagonal ortodoxo, en el Estado de Israel, mejor. Israel fue una vez mejor. Después de la fundación criminal de Israel, la vida humana volvió a ser valorada hasta el punto de que hubo una gran discusión nacional para decidir si incluso el arquitecto del Holocausto, Adolf Eichmann, sería castigado con la pena de muerte. Para capturar a Eichmann, los israelíes no bombardearon la Argentina indiscriminadamente, sino que entraron allí en secreto y lo secuestraron sin que ninguna persona inocente sufriera daños. Las operaciones antiterroristas también fueron muy diferentes de los bombardeos posteriores de las FDI de áreas residenciales, y los israelíes en realidad atacaron a los combatientes y minimizaron el daño a los civiles. El rescate cinematográfico de 102 judíos secuestrados por palestinos en 1976 en el aeropuerto de Entebbe, donde solo 2 rehenes murieron en el intercambio de disparos, es uno de los mejores ejemplos de la voluntad y el ingenio israelí para castigar a los culpables y preservar la vida de los inocentes. En la operación Entebbe, los 7 terroristas y 45 soldados ugandeses murieron, y solo murió un soldado israelí, Jonathan Netanyahu, cuyo hermano menor, Benjamin Netanyahu, se haría famoso y se convertiría en el primer ministro más longevo de Israel. Jonathan había participado en otras operaciones de precisión de este tipo, como la Operación Primavera de la Juventud en 1973, que invadió el Líbano y mató a los líderes terroristas de la masacre de Múnich. Hoy, su hermano Benjamín, con el fin de tomar represalias por un ataque y liberar a unos 200 rehenes del 10 al 7, ha matado a decenas de miles de civiles, herido y mutilado a decenas de miles más, ha desplazado a millones y ha dejado ciudades enteras en escombros. ¿Qué diferencia? Y Walter Block está orgulloso de que este criminal de guerra haya escrito el prólogo de su libro. Block construye su argumento a favor de Israel desde una perspectiva liberal clásica, argumentando que es necesario salir de su posición anarcocapitalista para evitar el sectarismo, es decir, no limitarse a decir que abolir el Estado es el único camino. El objetivista a quien Block designó como coautor de su libro tuvo dificultades para tratar de explicar esta posición contradictoria. No procede porque los libertarios no están en contra del Estado, están en contra de la agresión. El énfasis en el Estado proviene del hecho de que es, con mucho, el mayor agresor de la propiedad que jamás haya existido, pero los libertarios también se oponen a la agresión por parte de individuos y grupos privados. Por lo tanto, los anarcocapitalistas no necesitan dejar de lado su defensa de la abolición del Estado para analizar las acciones de los Estados y proponer alternativas distintas a su fin.
Sin embargo, es importante que los anarcocapitalistas siempre señalen que la solución ideal es, de hecho, la abolición del Estado. Anarcosionismo. Durante siglos, los judíos han sufrido coerción en todo el mundo, como, por ejemplo, los cristianos han sufrido y siguen sufriendo cuando son dominados por otros grupos. El proyecto sionista surgió como respuesta a esto. Perdió gran parte de su sentido con la judería estadounidense, que encontró un refugio seguro en un país donde recibía los mismos derechos que los demás ciudadanos y podía prosperar. El sionismo tuvo poca aceptación entre los judíos y solo ganó fuerza y despegó después del Holocausto. La legitimidad del movimiento sionista se perdió irremediablemente cuando dejaron de comprar las propiedades de los palestinos y comenzaron a conquistarlas por la fuerza. Pero el error fatal de los judíos sionistas fue que nuevamente ignoraron la advertencia profética de Samuel y aspiraron a un Estado. Rechazaron la advertencia de Rabí Johanan ben Zakkai, el segundo en autoridad en el Sanedrín, que se había opuesto a la revuelta contra Roma y había hablado en nombre del viejo elemento en el judaísmo que creía que Dios y la fe estaban mejor servidos sin la carga y la corrupción del Estado. Era para desear un restablecimiento del reino davídico y no de la era de los jueces. ¿Estaba ignorando que la historia de los judíos evidencia un conflicto inherente entre la religión y el Estado de Israel? Al elegir crear un Estado, los sionistas políticos no se libraron de la opresión, solo cambiaron a los opresores. Antes eran oprimidos por los estados gentiles, ahora están oprimidos por un Estado judío. La naturaleza del Estado es la agresión, y cualquier Estado estará compuesto por explotados y explotadores. Durante la dictadura del COVID, Israel fue uno de los países que más tiranizó a sus súbditos con confinamientos, mascarillas y vacunas obligatorias. Israel utilizó a sus ciudadanos como conejillos de indias de laboratorio para Pfizer, matando a miles de personas con las vacunas anti-COVID. Todo esto en clara violación del Código de Nuremberg, que se redactó después del Holocausto para evitar que algo así volviera a suceder. El intento sionista de liberar a los judíos de la opresión fracasó 2 veces, no solo con el Estado sionista tiranizando a los palestinos, sino también tiranizando a los propios judíos, y los libertarios pueden y deben señalar su defecto fundamental, la agresión institucionalizada. Y quién sabe, tal vez surja un nuevo movimiento sionista que realmente libere a los judíos de la tiranía y no tiranice a otros grupos, el anarcosionismo. Lo ideal sería un movimiento sionista que rescatara los valores del judaísmo antiguo, pero incluso un sionismo del judaísmo ortodoxo talmúdico sería bienvenido. Si los judíos desprecian a los goy, es mejor que vivan totalmente separados de los goy. Pero los libertarios también tienen mucho que aprender del movimiento sionista. En pocas décadas han logrado hacer lo que algunos libertarios han estado tratando de hacer durante mucho tiempo, concentrar suficientes libertarios en un solo lugar, formar una mayoría y ganar autonomía e independencia, por supuesto, dejando de lado la parte de oprimir a los habitantes nativos. Durante 23 años, el proyecto Estado Libre ha estado tratando de formar una masa libertaria electoralmente relevante en New Hampshire, pero sin éxito hasta la fecha. Liberland ha estado tratando de colonizar y obtener autonomía para una pequeña isla en el río Danubio entre Croacia y Serbia, también sin éxito. El reciente proyecto Los Propietarios intenta formar una comunidad de anarcocapitalistas en Argentina, algo similar a lo que ya intentó hace 15 años Doug Casey. Hay otros proyectos como Ciudades Libres y Seastea Inc., pero nada se ha acercado a la hazaña sionista. Antes de Theodor Herzl, los sionistas también hicieron intentos que no llegaron a ninguna parte, como el de Mordecai Noah, quien en 1825 planeó adquirir una isla en el río Niágara para que fuera un hogar autónomo para los judíos. Pero no fue hasta 50 años después cuando, con un alto poder organizativo, Herzl logró poner en marcha un movimiento que triunfaría. Con un estilo solemne logró ganarse el apoyo de los ricos y poderosos de su época. Después de su muerte, su trabajo fue impulsado por sionistas como Chaim Weizmann, quien hizo que Arthur Balfour, líder de los conservadores británicos, Winston Churchill y Lloyd George se convirtieran en fuertes defensores del sionismo. Un estudio en profundidad del movimiento sionista puede ayudar a los libertarios a crear su sion, ya que como los judíos querían en ese momento, todo lo que quieren es que los dejen en paz.